oyentes, a esta hora les cuento que los Estados Unidos va a apoyar la posición de la Argentina en el juicio que hay por YPF ante la justicia de Nueva York. Defiende a la Argentina en este juicio YPF Trump directamente, y es la segunda vez, Marcelo Elizondo, que se mete en esta cuestión para apoyar a la Argentina. Ya tiene un nombre incluso esto, ¿no? Se llama Amicus Curiae. Amicus Curiae. Es la formalidad a través de la cual el gobierno de los Estados Unidos puede presentarse en el expediente y manifestarse. Esto no significa que vaya a obtener un resultado necesariamente acorde a lo que pide el gobierno, pero se manifiesta en contra de la posibilidad de la expropiación de las acciones, o sea, de la confiscación de las acciones de YPF para que sean concedidas a los demandantes. De modo que lo que está haciendo es, como ya lo había hecho antes, no refiriéndose a la cuestión de fondo en términos de si la Argentina tiene razón o no en la demanda en relación a la estatización de la compañía, sino en relación a quitarle las acciones de YPF al gobierno argentino. El gobierno dice no se le puede quitar las acciones al gobierno argentino, al Estado argentino. Las acciones son un activo que está en el exterior, están registradas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Hay una ley de inmunidad soberana en los Estados Unidos que impide confiscar cuando vos lo tenés, en este caso bajo decisión judicial, en el exterior, y en esa condición está presentándose, sosteniendo la posición argentina. Las acciones no pueden ser quitadas al Estado argentino. Eso es muy bueno para nosotros, muy bueno. Sí, yo te diría que hay otra cosa muy buena, que es que la Cámara de Apelaciones interrumpió la decisión de la juez Presca, claro. Ayer, sí, lo dijimos, claro. Entonces ahí, con la combinación de que vos tenés esta intervención del Estado de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y ya no está más vigente por una acción de la Cámara de Apelaciones la decisión de la jueza Presca de obligar al gobierno argentino a transferir las acciones a los demandantes, bueno, eso alivia la posición argentina. Bueno, hay dos cuestiones que estarían aliviando, no sabemos si esto es, digamos, provisoriamente, ¿no? Es provisoriamente. Es todo provisorio. Es provisorio porque además la Argentina ha apelado las decisiones de Presca, más de una, y sobre todo eso todavía ni siquiera se ha conformado el Tribunal de Apelaciones que tenga que trabajar en esa cuestión. Por lo tanto, estas son decisiones provisorias y hay que esperar que se conforme el Tribunal de Apelaciones y trate el tema argentino. ¿Lo de Trump tiene que ver con la relación con Milei o tiene que ver con Estados Unidos metiéndose por algún otro motivo? No, en realidad el gobierno de Biden ya había tenido una posición parecida. En realidad tiene que ver con lo que se llama el principio que surge de la ley de inmunidad soberana. Claro, perfecto. Que dice, si hay activos de un Estado soberano que están dentro del territorio de ese Estado soberano, ninguna decisión judicial puede embargar esos activos y en este caso además transferírselos a los demandantes. Por lo que me parece que lo que está haciendo es respetando la legislación norteamericana. Les voy a pedir la placa del dólar, si la tienen ahí, chicos, por favor, porque el dólar está bajando. Ayer la gente estaba preocupada porque estaba en 1.300, pero les explicábamos más de una vez que se trata de una plata que viene de las LEFI, las letras que se desarmaron y que ahora, ¿qué movimiento hizo el gobierno para que bajara de 1.300 a 1.270? Contanos, Marcelo. Bueno, efectivamente lo que hubo fue un vencimiento del EFIS, que son letras fiscales que se usaban para absorber liquidez. Volvieron al mercado un montón de pesos, 15 billones de pesos. Parte de eso que fue a los bancos entró por otros títulos, pero una parte quedó en el mercado y eso fue a dólar. Lo que hizo el gobierno, en realidad el Banco Central ayer fue a través de un mecanismo que se llama pases pasivos, o sea, absorber el Banco Central desde los bancos pesos. Eso descomprime la demanda, le quita pesos. Hay un control de liquidez en el mercado, eso quita pesos a través de los pases, absorbe desde los bancos, pagando una tasa de interés, el Banco Central, pesos, y eso le quita demanda al tipo de cambio. Ahora, hubo dos acciones, ¿no? Porque una es esta, la que vos estás mencionando, y la otra fue intervención en el mercado de futuros. Además, eso viene haciéndolo más regularmente. La vuelta de los pases pasivos es una noticia porque hace un tiempo que el Banco Central no lo usaba. ¿Y por qué se enojó Toto Caputo con los bancos a raíz de este tema? Bueno, lo que Caputo dice es que aparentemente había un supuesto de que la vuelta de los pesos al mercado por la liquidación de las LEFIs iba a generar
una inversión de los bancos en títulos del Tesoro A y ver eso si lo ocurrió tenemos solo el en tuit. parte. Quiero tener el tuit para ver lo que dijo Caputo, a ver si lo podemos entender, porque habla, por supuesto, en términos muy económicos, pero lo que dice es sin problema, para tranquilizar a todos, las LEFI se suponía que los bancos las iban a canjear por LECAPS o otras letras. Pero los bancos, temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron hacer numerales. O sea, un poquito enojado con los bancos, parece Caputo. Al sobreencajar todos al mismo tiempo, estaba claro que eso iba a derivar en una baja de la tasa corta, por lo cual el Banco Central empezó a absorber esa liquidez excedente. Ahí surgió que los bancos mismos nos pidieran la LISI que anunciamos el lunes. Todo esto yo no lo entiendo nada, pero sí entiendo que tomaron algunas medidas y que hay una especie como de pasada de factura a los bancos, ¿no? Claramente, y ahí habla de una licitación que hoy están haciendo para absorber pesos, y al mismo tiempo lo que está marcando Caputo en este enojo dice algo que los bancos y que en general en el mercado dicen no es así, que es que la tasa de esta del 36%, que es una enormidad y que tiene impacto después en muchas otras elementos financieros, no es una tasa que haya fijado el gobierno, sino es una tasa endógena que fijó el mercado. Bueno, muchos dicen en realidad es el Banco Central porque necesita absorber y la única manera de absorber es poner esta tasa exorbitante. Ok, realidad, ahora vemos la placa de nuevo, por favor. La sí. tasa había empezado más baja. El Banco Central la fue subiendo. La fue subiendo el Banco Central para poder absorber. Primero la puso en 25, después la puso en 30 y llegó a 36, que fue la manera en la cual logró que los bancos le dieran la liquidez. Tasa estaba baja, claro. La tasa en general además había bajado por esta sobreliquidez que se había producido, que había empujado el dólar y bajado la tasa. De modo que acá lo que hay es vuelta a tomar liquidez y suba de tasa. Ahora era, pará. ¿Hubo error de cálculo acá? Eso no lo sé. Pero ya está resuelto, Claudio. Ya está. ¿Está resuelto? Esta crisis del dólar ya está. Digo. La del dólar, sí, tenés todavía el tema de los pesos y la tasa en 36%. Alta. Muy alta. Claro. Imagínate esto lo que impacta para cualquier actividad que vos necesites crédito. Me pusiste la tapa. Ahora, la pregunta es la siguiente. 1.300 no había en realidad que asustarse, ¿verdad? Viste que nosotros aquí nos asustamos mucho con el tema del dólar, pero la banda es hasta 1.400 y la pueden correr además. Se corre automáticamente mensualmente un poquito. Un poquito. Todavía está, por supuesto, debajo del tope de que es 1.420 hoy más o menos. Es curioso porque si el dólar sube demasiado nos asustamos por el impacto financiero. Sí. Y si no sube demasiado nos asustamos por la pérdida de competitividad. Sí. Bueno, eso es propio de un plan que todavía está más concentrado en la estabilización. Todavía no terminó el proceso de estabilización que en el proceso de recuperación de la productividad. Eso me parece que queda para después. En el mientras tanto, este año la recuperación es en algunos rubros y en otros nada. La recuperación empezó fuerte en el primer trimestre, cuatrimestre, últimamente está un poquito más fría. Y está la recuperación, digo, del país, no del dólar, ¿no? De la economía en general. De la economía. Y claramente es muy heterogénea. Está dándose con más fuerza en algunos rubros, energía, minerales, algo del agro, y con más debilidad en otros rubros. Por ejemplo, en materia de consumo, vos tenés más consumo en bienes durables, menos consumo en bienes de consumo masivo. Está muy heterogénea y se planchó un poquito la recuperación de la economía. Yo creo que tuvimos el efecto de la estabilización, que eso rápidamente te genera un efecto de recuperación, y ahora hay que empezar a trabajar en una segunda etapa que es de generación de condiciones para que la economía empiece a tener una genuina capacidad de crecimiento, y eso requiere básicamente más inversión. Claro. La Argentina, una cosa es recuperar desde donde venías, estabilizar, está muy bien. Yo creo que después de las elecciones el gobierno se tiene que poner a pensar en reformas de fondo mucho más profundas para recuperar la inversión, que es lo que va a permitir un incremento de la productividad y es lo que nos va a sacar de la pobreza. Bueno, falta porque además la Argentina tiene muchos años de tener todo muy desarreglado. Por lo tanto, esto no se corrige de un día para el otro. Acá necesitas una reforma laboral, una reforma previsional que antecede a la laboral, una reforma tributaria. Hasta que llegue todo eso, ¿cuántos son los perdedores, no? ¿Cuántos son los que se quedan afuera o pierden su trabajo o empresas que tengan que cerrar? Esa es la cuestión también. Y va a haber perdedores y ganadores porque va a haber sectores más beneficiados. No, ya dijimos los beneficiados. Ahora, los perdedores son un montón. Sí. O sea, vemos restaurantes que cierran, negocios que cierran, industrias que despiden gente. Ahora, lo que también a lo que te dice Marcelo es
que además, para las reformas de fondo, el gobierno lo que va a tener que hacer es lo que no está haciendo. ¿Qué es lo que no está haciendo? Buscar consensos, buscar acuerdos, porque no va a tener los votos para poder hacerlo. Y hoy lo que está haciendo es pelearse. Ahora, eso, la pelea, lo decimos siempre, pero está buenísimo si nos lo refrenda Marcelo Elizondo, porque como economista siempre lo sostiene. La pelea no ayuda en relación al crecimiento de un país, el no poder tener políticas de Estado, ¿no? Mirá, la Argentina necesita reformas muy profundas y para eso necesitas capital político. O sea, vos necesitas capacidad de acción, de tomar decisiones y hacerlas efectivas en el Congreso. Y para eso o tenés un gobierno que tiene mayoría propia y puede actuar con autonomía y utilizando el Congreso de escribanía, porque levantan la mano automáticamente, o como este no es el caso de ahora, lo que necesitas es acuerdos con terceros que te hagan pasar las reformas por el Congreso. Y sobre todo reformas complejas como las que vienen, como las que mencioné, laboral, tributaria, previsional, administrativa en algunas cuestiones relativas al funcionamiento del gobierno, pero también reformas vinculadas a la relación entre el gobierno nacional y las provincias, que es un tema muy importante, porque acá se necesita un pacto sobre cómo generar recursos públicos y cómo administrarlos y cómo gastarlos. Sí. Y todo eso requiere mucho capital político y ahí o tenés mayoría propia o tenés capacidad de acuerdos. Ahí cómo estamos. Y hoy yo creo que se está privilegiando la campaña electoral y la campaña electoral para el gobierno es yo contra todos. El presidente ha dicho todos los gobernadores son iguales. Me parece que es imposible de acá a las elecciones que se logre mayor consenso para tomar ninguna decisión relativa a reformas de fondo. Yo creo que eso puede ocurrir. Me parece que la estrategia del gobierno es que ocurra después de las elecciones, después de que haya tenido un resultado que le permita ganar y que eso haga que muchas fuerzas políticas vengan al pie y negocien después de un triunfo electoral. Antes de las elecciones me parece que antes de las elecciones es yo contra todos y no hay, digamos, articulaciones para poder generar las políticas necesarias. La impresión que tenemos, incluso por los dichos de los funcionarios, además del presidente, es que hoy estamos en modo electoral. El modo electoral para el gobierno es el gobierno contra la casta. Vamos a agregar algo importantísimo que está pasando ahora.